Nos encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a esperar que la voz mía no se pierda en lo que tenemos por delante. Yo creo que es el calor o algo así lo que me afecta. El regocijo de Cristo es lo que nos dice. Lo que vamos a ver aquí es simplemente una gota en el inmenso mar de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando nos podamos gozar y disfrutar de lo que aquí se nos está trayendo, es simplemente una parte de lo que es la persona, lo que es la obra, los sentimientos, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Así que aun cuando podamos ver lo maravilloso de lo que nos está hablando aquí solamente en una pequeña parte, es el inicio, quizá para todos nosotros, de la profundidad de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, en el cual podríamos meditar todos nosotros en lo que nos resta de vida. Como introducción, simplemente recordar de hace ya unas semanas que estuvimos viendo el ministerio de aquellos 70 o 72 discípulos que fueron por todos los pueblos o aldeas de Galilea, del norte, proclamando el reino de Dios que se había acercado con todas las características y la normativa que nuestro Señor Jesús les había dado a ellos. Podemos ver cosas especiales de instrucción, todo es práctica, todo eran cosas concretas que se debían de hacer y muchas más que quizás no están escritas. Y después podemos ver a los discípulos que cuando el tiempo, no sabemos cuánto, volvieron otra vez al Señor Jesús, venían regocijándose porque podían ver que los demonios se les sujetaban, que el Evangelio se extendía. El mayor empeño del diablo es impedir que los hombres aceptaran a Cristo como su Señor, como la revelación. Pero podemos ver cómo ellos, los discípulos, podían frenarles. Así que venían con un inmenso gozo y alegría. Y en medio de todo eso, el Señor les dice: bueno, pues sí, está bien que regocijéis en la conversión. El cielo también se regocija por cada pecador que se salva. Pero regocijaros más bien en que vosotros mismos habéis sido salvos. Así que el Señor hace como un pequeño puente o corrección para decir: sí, pensar en los demás, pero pensar en primer lugar que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. Y en medio de todo ese gozo de extensión, donde nuestro Señor también levanta un lamento: ay de vosotros, Corazín, de las ciudades de Jerusalén, cuántas señales se han hecho y os habéis resistido al Evangelio. Así que podemos ver, por una parte, que nuestro Señor Jesús tiene que encauzar el gozo de los discípulos,
pero por otra parte siente la tristeza de ver la incredulidad de la masa, del pueblo, de la gente, del mundo. Pero en medio de todo esto, nos centramos entonces en esta tarde, en estos versículos que tenemos del 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. En aquella misma hora nos está expresando en aquel mismo momento. No se nos especifica si están todavía los 70 dando comentarios y notas de lo que estaba ocurriendo, si habría una multitud alrededor, cómo fue ese lamento de tristeza de nuestro Señor Jesús, pero sí nos dice que en ese momento, en esa misma hora, nuestro Señor se regocija. Y lo que tenemos aquí es una especie de mezcla, la reacción que tiene nuestro Señor Jesucristo de gozo, que a la misma vez lo expresa al Padre directamente como una especie de oración, nuestro Señor Jesucristo orando como tenía de costumbre, pero a la misma vez podemos ver cómo se dirige a los mismos discípulos. Así que yo te alabo, Padre, nos dice el versículo 21, y después el versículo 22, todas las cosas me fueron entregadas. No está dirigiéndose al Padre, quizás sea simplemente un pensamiento que él está teniendo en voz alta, para después pasar a los discípulos, que dice, versículo 23, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados, etcétera, etcétera. Así que hay una especie de mezcla y de puente ante lo que está escuchando y lo que el Señor ha visto. Hay un gozo que le dirige al Padre en oración, a la misma vez hay un sentimiento que expresa todas las cosas me han sido entregadas y después nos dice Lucas, se dirige a los discípulos para darles una explicación o hacerles un comentario, una declaración. Así que todo esto es una especie de mezcla en la oración, dirigiéndose al Padre, dirigiéndose a los discípulos. Pero lo que nos llama la atención, debería de llamarnos más la atención de lo que hace, es que nuestro Señor Jesucristo se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. El gozo del Señor. Lo podemos ver como un hombre calmado, un hombre emocional, cercano a todos aquellos que estaban en necesidad, a veces mostrando una ira santa ante las injusticias y ante el dolor, el lamento, la tristeza, etcétera. Pero también nuestro Señor se regocija, se llena de gozo. La definición del gozo que tiene nuestro Señor Jesucristo, la definición que tenemos que hacer del gozo en las Escrituras, no es el gozo que entiende el mundo. Es bastante diferente. No condenamos el gozo, la alegría, las manifestaciones que pueda tener la gente a nuestro alrededor, incluso en aquellos tiempos, con sus fiestas, sus cánticos y sus bailes. Pero no podemos imaginar, no lo podemos negar, pero no podemos imaginar que el gozo del Señor que está teniendo en este momento fuera expresado con algún tipo de cántico o de risa o manifestación exuberante de los sentimientos que tenía nuestro Señor. Pero lo que sí podemos decir es que nuestro Señor Jesucristo en este momento y por las circunstancias que están pasando, por la declaración que están haciendo los discípulos, el Señor se llena de una emoción interna. La emoción que viene en el mismo alma. A veces podemos pensar que, bueno, a alguien que no se ríe con facilidad o que no lo manifiesta de manera ostentosa de su gozo, son personas que a lo mejor no se regocijan o no se gozan o no tienen alegría. Pero esto no es así en todo lo que es el concepto de la Escritura. Hay como una especie de alegría que apenas puede ser contenida en el corazón interno de la persona. Aunque no hubiera risa, no hubiera baile, no hubiera cántico. Es lo que produce en muchas ocasiones el asombro o el agradecimiento. Que de pronto se nos dice algo que nos llena de placer y de satisfacción
y algo interno en nuestro corazón se conmueve y en nuestras entrañas. Y a lo mejor no lo expresamos, pero cómo lo sentimos. Es algo como una fuerza interna que tenemos que apenas podemos frenar. Cuando alguien está pasando por una situación difícil y le dan la buena noticia, y de pronto se transforma todo. Y lo que era una tristeza o una melancolía, aún no sabemos qué va a pasar, se convierte en algo de esperanza y de alegría que es interna. Y esto es lo que de alguna manera nos quiere expresar ese gozo de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos vienen recordar, orar al Padre porque la mies es mucha, el campo está preparado, pero los obreros son pocos, orar, pero vosotros id, y aun cuando persigan, sabéis que vais por medio de lobos, aún así id y proclamar el Evangelio, si no, etcétera. Todas las explicaciones que se nos da. Y de pronto vienen y dicen, al menos ha dado algo de resultado. Aquí venimos con alegría porque hemos visto que algunos o muchos responden. Y entonces, en medio de todas esas expresiones de sentimiento, nuestro Señor se llena de gozo, de asombro. Yo no sé cómo es el gozo cristiano que nosotros tenemos o que tú tienes en esta mañana y si lo expresas o no lo expresas, pero en verdad, cuando vosotros pensáis que vuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, el saber que ya no hay nada que os pueda apartar del amor del Dios que es en Cristo Jesús, cuando vosotros podéis ver que habéis escapado de una condenación tan terrible por causa de vuestros pecados, ¿qué sentís? No hay un peso de alegría que parece que os oprime, que en lugar de la tristeza y ¿qué va a ser de mí? Pobre de mí, dice Isaías, se convierte en una especie de gozo y de alegría de saber que vuestras almas están seguras en las manos del Señor Jesucristo. O cuando salimos a la calle y aun a pesar de tantas respuestas negativas, tanto rechazo del Evangelio, de pronto alguien de alguna manera nos dice, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo necesitaba. Ahora estoy entendiendo lo que me dices. Voy a ir a las Escrituras, voy a ir a Cristo, voy a hacer mi oración. Y de pronto toda la perspectiva cambia y nosotros nos llenamos de gozo interno de que la semilla no ha caído en tierra mala, sino que ha caído en tierra buena. Cuando estamos haciendo una oración por alguien que se resiste al Evangelio, quizá incluso un familiar o un hijo, y de pronto nos trae la noticia y nos dice, oye, papá o hermano, ahora recibo estas cosas, las estoy comprendiendo por primera vez. Y nosotros aguantamos en no tener que darle un abrazo extenso y dentro de nosotros decimos, gloria sea al Señor, que por fin hay una respuesta. Algo parecido tiene que estar sintiendo nuestro Señor Jesucristo. El mensaje es claro. A lo largo de toda la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús, que es el que ha revelado todas las cosas por medio del Espíritu, conocía muy bien Isaías 53, el Salmo 22 y tantos otros pasajes del sufrimiento y la dureza. El Evangelio de Juan nos lo dice muy claramente, como en otros pasajes. A los suyos ha venido y los suyos no le reciben. Él sabe lo que va a pasar en la cruz, de que todos le van a abandonar. No es algo que le sorprendiera, es algo que lo sabía. Es decir, la dureza del ministerio de nuestro Señor Jesucristo está claro y es patente. Habrá una gran resistencia. Cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, solamente en Jerusalén quedan como unos 120 personas que se van a reunir después de aquellos 500 que salieron a despedirle cuando ascendía a los cielos, o de toda aquella multitud que le seguía en gran manera, o toda la ciudad de Jerusalén que salía con palmas y con ramas para recibirle. Y el Señor sabe que todo eso, cuánta gente decía creer y que realmente no creía, sino solamente por los milagros. Pero de alguna manera, ante el mensaje de los discípulos, nuestro Señor se regocija y se llena de gozo. Pero fijaros bien que esa alegría interna, que apenas puede ser contenida ante la grandeza de salvación,
mueve a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy concreta. Fijaros bien cómo lo expresa Lucas. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. No sabemos si es el Espíritu interno suyo o está refiriéndose al Espíritu Santo que tantas veces se cruzó en su camino de redención, ayudándole, animándole, impulsándole, etc. Sabemos que el Espíritu Santo es a la misma vez en la Trinidad, el Espíritu de Cristo, tal como se nos dice en el Evangelio de Romanos, en otros lugares. No sabemos si en el Espíritu se está regocijando, es algo interno que él está sintiendo o es la obra del Espíritu que está haciendo con él. Pero lo que hace el gozo movido por el Espíritu o en el Espíritu es la oración. Fijaros bien. Se regocijó en el Espíritu y entonces dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿Qué es lo que hace el gozo de la salvación en nuestras vidas, ya sea el nuestro propio o sea el de nuestro alrededor? ¿No será que lo primero que debería de hacer es movernos a dirigirnos al Señor en oración para darle gracias, para decir todo viene de ti, para una rendición total? El gozo del Señor o el gozo nuestro no es simplemente de manifestar ciertos gestos o ciertas actitudes y quedarnos tranquilamente, es como echar toda la fuerza de espuma y quedarnos relajados, sino que el gozo evangélico, el gozo cristiano y bíblico nos debería de mover a venir delante de Dios y darle a Él toda la gloria, reconocerle a Él con todo su poder y toda su gracia y misericordia. Ver todas las oraciones de nuestro Señor Jesús en los evangelios, a veces es una sola frase, a veces como Juan 17 es algo más extenso, a veces simplemente nos dice que se apartaba a orar, a veces es llorar sangre o sudar sangre. Es como el siervo sufriente que está en una lucha de que pase de mí esta copa, que no es fácil tener que morir por gente como esta, como pecadores, pero a la misma vez decir te quiero glorificar de esta manera. Y vemos a nuestro Señor en la oración con el lamento, la tristeza de la dureza del corazón y a la misma vez con la alegría de que las cosas se están cumpliendo y que por fin habrá salvación para todo el mundo. Es el siervo sufriente, es el siervo obediente, es el siervo dependiente de nuestro Dios el Padre, que tiene una necesidad de comunicarse con Dios, comunicarse con su Padre, ya sea por el tiempo difícil y fácil, ya sea por el tiempo duro, de rechazo o de bendiciones. Nuestro Señor Jesucristo constantemente buscaba la oración con el Señor. Nuestras oraciones tienen que venir, en primer lugar, por la expresión de gozo que tengamos que sentir en nuestros corazones. Claro que a veces hacemos nuestra lista de peticiones. Señor, te pido por esto, por aquello, ayúdame en esta área y en esta otra, sácame de esta situación, por personas, de intercesión, de agradecimiento también. Pero ¿cuántas veces venimos con una especie de alabanza y adoración, Señor? No sé cómo expresar tanta alegría. El placer de saber que he sido salvo, el poder manifestar de manera externa delante de ti, no tanto a los hombres, que también, pero no es ir a los hombres diciendo qué contento estoy que soy salvo. Lo podremos hacer, deberíamos de hacerlo, lo hace con el endemoniado de Gádara que fue, ve a las ciudades y di cuántas cosas el Señor ha hecho contigo y fue por todos lados proclamando la grandeza de Dios. Pero en realidad lo primero que tendríamos que hacer ante sentir este Evangelio y el poder del Evangelio y la grandeza en nuestras vidas y en la vida de otros es venir delante de un Dios y Señor, darle a Él toda la gloria y toda la alabanza por la salvación de pecadores. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, que al final es el instrumento mismo de salvación. En la oración, cuando se dirige al Padre, se dirige a Él como el... Nos dice así, Señor del cielo y de la tierra, o en otras palabras, Dios soberano. Nuestro Dios tiene todo el poder. Tiene el poder en la tierra como lo tiene en el cielo.
Lo hace ahora como lo ha hecho a lo largo de toda la historia del universo. Nuestro Dios tiene poder en lo visible y en lo invisible. Él tiene el poder, la soberanía y el dominio en todo lo que es material y físico, como en todo aquello que es espiritual. Nuestro Dios no tiene que dar explicaciones, no depende de nada. Él es soberano en todas las cosas. Alabar a Dios en nuestra alegría y en nuestro gozo es reconocer que en Él están todas las cosas en su mano. Es el del agradecimiento y es el de la sumisión. Nos tendremos que alegrar y nos tenemos que gozar de que estamos en las mejores manos. No lo podemos comprender siempre. No entendemos por qué nos pasan las cosas. Pero sí podemos saber que, como hace nuestro Señor Jesucristo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dueño y Señor de todas las cosas que se pueden ver y que no se pueden ver, del pasado, del presente y del futuro. Ya sea por el momento de la prueba y las dificultades como el de las bendiciones. ¿Produce eso regocijo en nosotros o ese regocijo nos lleva a reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas? Todo lo bueno que te pasa viene de la fuente de la gracia que es de nuestro Dios. Por tanto, ir a Él y poder decirle, soy lo que soy y tengo lo que tengo porque estoy en tus manos y no hay mejor lugar, no hay mejor refugio. Tú eres la sombra en medio del calor y eres el refugio en medio de la tormenta. Alabar a Dios es reconocerle, es someterle y es darle gracias. Gloria sea a ti, Señor, gracias te doy por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo. Pero habiendo definido en primer lugar lo que es este gozo, que es ese sentimiento y emoción interno ante ver de la salvación que nos mueve en primer lugar principalmente a la oración, reconociéndolo a Él como el Señor soberano sobre cielo y tierra, nos tendremos que preguntar, en el caso de nuestro Señor Jesucristo y también en el nuestro, es ¿qué produce? ¿Qué produce ese gozo? ¿Qué trae? ¿Qué le hace al Señor Jesús regocijarse? Bueno, nos lo dice en parte en la oración. Y son palabras extrañas en primer lugar. Te alabo, oh Padre, Dios del cielo y de la tierra, ¿por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Caramba, podríamos decir, te alabo, Señor, por todos los bienes que haces, por todas las bondades, por todas las misericordias, por todos aquellos que han sido salvos, por todos aquellos que han escuchado el Evangelio y lo han aceptado. Te alabo, Padre, porque el Evangelio ha ido y mucha gente se ha convertido. Pero nuestro Señor Jesucristo, además de eso, añade, te alabo porque estas cosas las has revelado a los pequeños, pero te alabo, Padre, porque estas cosas las has escondido para los grandes. Vamos a ver qué es lo que esto significa. Bueno, pues significa tan sencillamente que Dios es soberano para revelar a quien quiere y cuando quiere el Evangelio. Y que lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es reconocerlo en su oración. Tú haces lo que quieres. Y has querido esconderlo a algunos y has querido revelarlo al otro. Y yo me gozo en que eres un Dios soberano. Nos tendremos que llenar de alegría cuando el Evangelio es aceptado, como decíamos hace una semana, y el cielo se regocija por los pecadores que se convierten. Pero nuestro Señor sigue siendo el mismo y tiene la misma autoridad y el mismo poder y la misma gloria cuando Él quiere esconder las cosas. Volvemos al inicio del capítulo y recordamos que nuestro Dios tiene el poder para enviar obreros. Fijaros cómo comenzaba en un principio las palabras de nuestro Señor en el versículo 2. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Que envíe obreros. Que el Señor envíe multitud de obreros. Incluso que se despierten de debajo de las piedras. Gente que le pueda adorar y le pueda servir y honrar. Dios lo puede hacer. Puede levantar adoradores incluso debajo de las piedras. Y si su pueblo no lo hace,
Los hombres, los niños saldrán a regocijarse y a gozarse en la salvación. Pero a la misma vez tendremos que darle a Él gloria cuando no lo hace y cuando Él se resiste. Damos gracias porque Él se revela y se manifiesta. Pero ¿por qué no darle gracias como hace nuestro Señor Jesucristo cuando Dios se esconde y cuando Dios no se manifiesta? Por causa de vuestras rebeldías, dice en el Antiguo Testamento, yo no hablaré y me buscaréis, pero yo no responderé. El pecador tendrá que sufrir las consecuencias de su propio pecado. Yo enviaré profetas, pero algunos de vosotros no tendréis oídos para oír, ni ojos para ver, ni corazón para sentir, y lo resistiréis. Y yo lo podría cambiar, pero no lo voy a cambiar. Y entonces tendréis que pagar por vuestro propio pecado. La salvación, como podemos ver, es soberana y es misericordiosa. Es por pura gracia. La condenación es justicia y es deber de Dios. Se esconde a unos, a los sabios, a los entendidos. Es como una especie de ironía. Los que esperaban, los que tenían religiosidad, los que cumplían con sus votos. Y en cambio nuestro Señor no se revela, no fuerza, no cambia a todos aquellos que se llenaban de gozo, los fariseos, los escribas con su conocimiento de las Escrituras, y tenían oídos sordos, ojos ciegos, corazón de mármol, y no entendían. No porque Dios no lo pudiera cambiar, sino porque Dios no lo quiso cambiar. En cambio, otros que no lo esperaban, que son como niños, son simples, son sencillos, no entienden. Hay que explicarles las primeras letras. Vivían en un pleno y total paganismo. Estaban lejos de Dios, eran pecadores, eran impíos, eran cobradores de impuestos. Estaban vendidos al ejército romano. ¿Quién iba a tener misericordia de ellos? Son mujeres, son fenicios, son griegos que están fuera, o sirofenicios. Y de pronto se convierten y son salvos. Y se les abren los ojos y entienden que Jesús es el Hijo de David que ha venido a salvar a los pecadores, pobres endemoniados que viven en cementerios. Y de pronto viene el Jesús y les libera completa y total y absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo. Porque Él es soberano y Él es misericordioso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces dice, iré a las ovejas perdidas de Israel, a los que no tienen esperanza, a los que no hay salidas, y proclamaré el Evangelio. Los niños son igual de pecadores. Y lo que está expresando aquí nuestro versículo no es tanto que se lo revela a los niños pequeños porque son inocentes, sino porque son necios, porque no saben, porque no entienden, porque no hay salida, no hay esperanza, no hay comprensión. Pero el Señor les hará comprender y entender y por tanto salvarse y regocijarse. ¿Qué nos dice Efesios, que hemos leído esta mañana en Efesios 2? Los que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que estaban lejos de Dios, los que no tenían horizonte, los que no tenían esperanza, y han sido hechos cercanos. En cambio, los que estaban cerca son endurecidos, de tal manera que dice el Señor, los barreré de mi presencia. ¿O qué nos dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1? A todos los que sois necios e ignorantes, el Señor os proclamó el Evangelio para avergonzar al mundo, a los sabios y a los poderosos. Capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pero qué grande es nuestro Dios. ¿Sabéis que estáis aquí en esta tarde no por méritos propios? No es porque os han traído vuestros pies. No es porque habéis tomado una decisión soberana. No porque sois capitanes de vuestra alma ni de vuestra vida. Estáis aquí por la pura gracia. Y si el resto no está, es porque Dios no ha manifestado su gracia sobre ellos. Pobres desgraciados que siguen en sus pecados y morirán en sus pecados. Pero gloria sea que tú has sido traído. Dios es soberano.
Señor del cielo y de la tierra. Y nos revela algo más en esto. Dice, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y los has revelado, las has manifestado, las has hecho visibles, entendibles, aceptables a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y este es uno de los conceptos que nosotros como evangélicos, reformados, que nos podamos considerar, tenemos que hacer énfasis. Porque a veces lo olvidamos. El Señor se agrada cuando un pecador se arrepiente. El Señor no quiere la muerte de los que mueren, dice también los profetas. Ezequiel, capítulo 18, capítulo 33, etcétera, primera de Timoteo. El Señor no quiere que los pecadores mueran. Quiere que se arrepientan. No entendemos la diferencia o la distancia que hay entre el Dios soberano que no se revela, pero que a la misma vez nuestro Dios se goza y se alegra. A Él le agrada hacer las cosas como las hace. Nuestro Dios no se mueve por impulsos sin sentido. Nuestro Dios no se mueve por la obligación de hacer las cosas. Él se mueve porque quiere hacerlo. Y las cosas son buenas, las que Dios hace, porque las hace Dios. Porque todo lo que hace Dios, aun cuando no lo entendamos, es bueno porque Dios es bueno. Y por tanto, dice nuestro Señor Jesús en su oración, te ha agradado hacer las cosas como las has hecho. Y las haces de la manera en que tú quieres. Y no hay otra explicación que le podamos dar. Él decide. No está obligado. No es por justicia que te salva a ti, sino por misericordia. Y Él actúa con justicia, con quien quiere actuar con justicia. Y endurece a quien quiere endurecer. Él quiere, y nos lo dice claramente la Escritura, a Él le agrada que los pecadores se salven y que encuentren paz y sosiego. Yo no quiero la muerte del pecador. Vive, dice el profeta, dice Dios a través del profeta. Y nos lo recuerda el apóstol Pedro en su carta, Pablo también en Timoteo. Pero también el Señor se alegra por ser justo. Se alegra por manifestar su santidad y su justicia. No penséis que cuando llegue el gran día del juicio y tenga que señalar a los culpables para enviarlos al infierno, que el Señor estará triste, que el Señor estará frustrado. No, el Señor se llenará de gloria y majestad porque está manifestando su santidad eterna, su gloria y su justicia. Y el Señor, que es justo, se goza en ser justo con tu condenación si resistes hasta el día malo. Y entonces da el paso, parece, en nuestro texto, y se dirige a los discípulos. Está esa oración, no sabemos si es pública, si es en voz alta, si es algo apartada, si está haciéndola en medio de los discípulos, si los discípulos lo podían oír de manera clara, pero hay un giro y ahora se dirige de alguna manera con su pensamiento y con sus palabras a los discípulos. El Padre, dice nuestro Señor Jesús, ha entregado todas las cosas en mi mano. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todo el poder soberano, toda la grandeza eterna y universal que Dios tenía ha sido entregada en las manos de nuestro Señor Jesucristo. El Padre lo entrega todo. Por eso el Señor salvará, nuestro Señor Jesucristo salvará que tenga que salvar y condenará y dejará aparte a los que tenga que dejar. Nuestro Señor es obediente y todo lo que ha escuchado del Padre lo va a hacer. Pero tenemos que recordar aquí que está diciendo todas las cosas me han sido entregadas y las tengo en mi mano. Él tiene todo el poder para decir sí o para decir no. Él podría ver a Satanás caer y a la misma vez entregarse en la cruz para morir por nosotros y glorificar al Padre de esa manera.
El Padre le ha entregado todo, todo lo tengo en mis manos. Todo lo puedo hacer. Y lo va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y lo van a decir y nos lo van a recordar también las cartas de los apóstoles. Es la obra del siervo que está representando al Padre de manera completa y clara. Y todo lo que habéis visto en Dios, en el Padre, todo lo que sabéis acerca de Él, lo podéis ver en mí. Y todo lo que podéis ver en mí, os lo va a revelar que es igual al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre los hombres, sobre las personas. Y tiene poder sobre Satanás. Él tiene poder delante de Satanás. Apártate de mí, deja ya de tentarme. O le puede decir, salid de este pobre hombre y entrar en esta piara de cerdos. Nuestro Señor tiene poder sobre los hombres. Y tiene poder sobre Satanás. Y tiene poder sobre el pecado. Como nos recuerda el mismo Evangelio de Lucas anteriormente en el capítulo 5. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede atreverse a perdonar los pecados sino solamente Dios? ¿Es que no entendéis quién soy yo? Para que sepáis y entendáis que yo puedo perdonar los pecados, coge tu lecho, levántate y anda. Nuestro Señor tiene poder sobre los milagros, o sobre las enfermedades, o las limitaciones, o la tempestad, o la creación, o la naturaleza, porque todas, cuando dice aquí todas, es absolutamente todas las cosas han sido entregadas por mi Padre en mis manos. Es una relación tan perfecta, tan completa, tan íntima, tan interna, que al final lo único que podemos decir aquí es Dios en Dios, es Dios siendo Dios, Dios de Dios, es nuestro Dios en la intimidad con el Padre. No podemos llegar a comprender la extensión del Padre y de pronto se nos enfoca todo el poder en nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Señor del cielo y de la tierra y todas las cosas ahora están en mis manos. ¿Qué es lo que está significando todo esto? Nuestro Señor Jesucristo no dejó de ser Dios. Limitó su gloria y su majestad mientras tenía que estar en este mundo, rescatar a los pecadores y morir en una cruz para resucitar y ascender a los cielos y recibir la gloria que antes tenía con el Padre. Nunca ha dejado de ser lo que tenía que ser. Y por eso nos habla de ese conocimiento. Y nos dice así, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Profundidad de la intimidad. Ese conocimiento que no se expresa únicamente aquí, sino a lo largo de toda la eternidad. No entendemos lo que es la eternidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nuestra comprensión no va más allá de lo que ha sido revelado en las Escrituras. Pero, ¿qué es lo que todo esto significa? Que en la intimidad hay un solo Dios que se comunica consigo mismo y se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu. No podemos llegar a comprenderlo, pero esa intimidad de relación entre el Padre. ¿Quién va a conocer la inmensidad de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo si solamente el Padre? ¿Y quién podrá entrar en las profundidades y la grandeza y la riqueza de nuestro Dios de los cielos, soberano sobre cielo y tierra, sino solamente el Señor Jesucristo que ha estado con Él durante toda la eternidad? Nos dice el principio del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Por qué? Porque el Verbo era Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí de otra manera. Dios Padre tiene todas las cosas, te doy la gloria por ser quien eres y por hacer las cosas que haces y has entregado. Por eso te adoro y te alabo porque has entregado todas las cosas en mi mano. Esta es la intimidad del conocimiento. Pero va más allá, porque ahora entonces nos dice, fijaros bien, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nuestro Señor Dios de los cielos hace lo que quiere, a uno lo esconde, a otro se lo revela, y ahora que ha recibido todo el poder nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Que el Señor Jesucristo va a revelar ese conocimiento interno, ese afecto eterno a quien Él quiera. Es su voluntad. Y nuestro Señor Jesucristo sigue siendo soberano en la obra de redención. Su muerte en la cruz por pecadores
no es por todos y cada uno de los pecadores, sino por aquellos que Él ha querido pagar por sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo es soberano. Y lo grandioso y glorioso es que ese mensaje lo podemos llevar a cualquier lugar para aquellos que el Padre quiera traer, los traiga a su presencia. Y lo glorioso es que nuestros nombres han sido escogidos para ser redimidos, nuestras personas, por el Señor Jesucristo. Bendito sea este Evangelio tan extraordinario y esta revelación que se nos está haciendo. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a salvar y a buscar a los que Él quiera buscar. Y encontrará a los que Él quiera encontrar. No hay ni siquiera uno en este lugar, no hay ni siquiera uno en esta ciudad, ni en toda esta generación, en la faz de la tierra, que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no busque y encuentre. Porque Él es soberano y todas las cosas han sido entregadas. Y cuando Él quiere revelar el Evangelio de manera interna y poderosa, lo va a hacer. Y no va a haber resistencia. Vamos a ser vencidos. Nuestro Señor tiene la fuerza para cambiarnos de manera completa y definitiva. Pero dejadme que termine con esto. Bendita y gloriosa revelación. Dice, terminamos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados vosotros por esta revelación, por este conocimiento. Ver y oír el Evangelio. ¡Qué bendita bendición! No únicamente de que vosotros hayáis venido aquí en esta tarde o a través de las redes o de cualquier otra oportunidad, que habéis escuchado de manera ligera, que habéis oído, que sabéis acerca de Cristo, del Evangelio, salvación por la fe y esta serie de cosas. No se está refiriendo simplemente a ese oído físico, sino el interno, que sabemos que es la obra del Espíritu. Bendita revelación a nuestras almas, que por fin hemos podido ver y hemos podido entender y comprender. Bendito fue el día que se quitaron esas tinieblas de nuestros pensamientos y esa laguna inmensa desapareció. El abismo que nos separaba de Dios, y de pronto hemos encontrado la escala y el camino, la comprensión, las buenas nuevas de salvación. Cristo, a Jesús, ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea nuestro Dios. Cristo ha venido a salvar a pecadores, a salvarme a mí, entre tantos de ellos. No podemos llegar a comprender tampoco qué significa esto de que muchos profetas y reyes desearon ver, quisieron comprender, pero no llegaron a verlo y a entenderlo. ¿Qué significa sino que el Señor esconde a unos y no lo revela, y en cambio lo revela a otros y lo manifiesta? Pero fijaros en esto lo que está diciendo. Algunos profetas que venían de parte de Dios, ellos pensaban que tenían sus propias visiones y sus sueños y sus mensajes y sus teologías y sus filosofías, no llegaron a entender, no llegaron a comprender, quisieron saber cosas, pero no entendieron absolutamente nada. En cambio vosotros, pescadores, cobradores de impuestos, gente sencilla de las aldeas de Capernaum, habéis entendido y habéis comprendido. Bendito sea Dios y bendito sea el poder que ha sido puesto en mis manos. Muchos desearon y no pudieron. Bendito seas tú, que sí puedes. Esta es la oportunidad. Cuando escuchas el Evangelio como en esta hora, esta es la oportunidad. Dios te la ha dado. Dios te permite poder comprender que sí, es verdad, tus pecados, tu indiferencia, tu frialdad, tu mundanalidad, tus malos pensamientos, la inmoralidad, la codicia, te van a condenar, pero hay esperanza.
hay salida, hay perdón. Cristo Jesús ha venido a salvarte a hombres y mujeres como tú. ¿Por qué pierdes la oportunidad que se te está ofreciendo? Bendito seas tú, que se te está dando la opción que otros muchos en el pasado o en otros lugares del mundo no tienen. Cuando la gente viene y dice, ¿qué va a pasar de los pobres que no han escuchado el Evangelio? Tendremos que recordarles, como muchas veces lo hemos tenido que hacer, bendito seas tú que sí tienes la oportunidad para recibirlo y para comprenderlo. Gózate de que aquí, ahora se te está dando la oportunidad de poder entenderlo. Quizá deberíamos nosotros, los creyentes, meditar una vez más sobre este privilegio que se nos ha dado. Nuestro Dios es soberano y ha querido revelar a algunos este Evangelio, el poder dado a su Hijo Jesucristo para salvar a pecadores. Que saber que esto se ha cumplido, está hecho, es definitivo. Y tú, ahora, ya lo tienes. Y muchos otros, rogamos que también lo alcancen. Y entonces el gozo de la salvación correrá por nuestras entrañas y nos llevará en momentos sublimes a una comunión interna con el Padre y decirle, gracias Señor por ser uno de esos niños, duros de corazón, ignorante, diferente o difícil, pero que ha sido traído y ha obrado de manera irresistible para hacer el Evangelio propio en mi corazón. A Él sea la gloria. Y a aquellos que están siendo endurecidos y apartados, roguémosle al Padre que envíe más obreros a proclamar el Evangelio. Amén.